y hermanas, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy en el programa El Alumbrador Cristiano y sobre todo en mi especial programa Te Daré lo Mejor, que transmito los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Como ustedes saben, yo estoy dando una serie de estudios acerca de la adoración. Ya hemos llegado a la lección número 11. El miércoles pasado comenzamos con la parte primera de esta lección número 11 y esta tarde vamos a ver la segunda parte y con esa vamos a dar por concluido este tema que trata acerca de la importancia de predicar la palabra. Recuerde que todo está encaminado en el aspecto de predicar la palabra desde el punto de vista de la adoración. Vamos a ponernos en oración para que el Señor me dirija. Padre Celestial, una vez más estamos dirigiéndonos a ti para pedir tu santa ayuda, tu santa dirección a través del Espíritu Santo. Permite, Señor, que lo que haga sea siempre dirigido por el Espíritu Santo y conforme tu santa y divina voluntad, que sirva de mucha ayuda para la hermandad, para todos nosotros, que cada vez estemos más enterados de lo que es adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos dos aspectos que vimos en la lección anterior, precisamente para poder recordar lo que vamos a estar presentándoles. Recuerden que hemos estado estudiando acerca de que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Hemos expresado que puede ser que creamos que había mayor necesidad de hablar la palabra en los días cuando no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. La iglesia estaba en sus comienzos y tenía mucho que aprender. Dios estaba revelando su palabra por medio de los apóstoles y de los profetas inspirados. Las personas estaban muy deseosas de prestar atención, pero tenían pocas oportunidades de oír lo que Dios tenía que decir. Es decir, hemos hecho referencia a que no había pues la oportunidad como la tenemos nosotros hoy en día de tener la palabra escrita, porque ha sido terminada, es decir, ha sido revelada totalmente, mejor dicho. Y la interrogante es, ¿acaso es menor la necesidad de la palabra hoy día? Nos estaremos dirigiéndonos a otra oscura y larga noche de apostasía al minimizar la palabra hablada. Habrá que, o hará, mejor dicho, que mejore nuestra adoración y que estemos más cerca de Dios, la decisión de ponerle límite a la palabra hablada. Y esto lo he venido diciendo porque hay ciertas tendencias que se dan a que los sermones o la enseñanza debe ser
muy limitada. Claro que eso no debe ser así, y como les prometí, voy a tomar en cuenta un aspecto del apóstol Pablo en esta prolongación de la palabra. David declaró que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Es decir, que caminar por la vida es como caminar de noche por un campo que está sembrado de minas activas. Aunque haya rótulos que indiquen señalando el sendero seguro, siempre será necesaria una buena luz para tomarlo con la debida seguridad. A lo mejor habrá, y podemos preguntarnos, ¿habrá quien se atreva a cruzar por el campo minado, teniendo que adivinar el sendero seguro por andar con una luz débil o andar del todo sin luz? Realmente es preferible una luz brillante que permita ver las indicaciones claramente, las señales en una forma clara, y detectar, por supuesto, cualquier desvío peligroso que el enemigo trate de poner. La única luz, hermanos y hermanas, que nos puede guiar por este sendero es nada menos que la palabra de Dios. De allí la importancia de ponerle cuidado a la palabra de Dios en la adoración. El que cree que va a andar seguro por la vida sin esta luz será peligrosamente, por decirlo así, mal preparado. Entonces, también recordando que la palabra refleja precisamente nuestra verdadera naturaleza. Ya hemos visto que cuando la ciudad de Judá, restaurada, oyó la lectura y la explicación de la palabra de Dios, que lo vimos en Nehemías capítulo 8, ellos lloraron. Santiago nos hace ver, pues, en el capítulo 1, desde el verso 21 hasta el 25, explica por qué algunos lloran y otros no, cuando son expuestos a la palabra. La palabra no solamente es una ventana por la cual vemos a Dios y una luz que nos guía en el viaje por ese sendero de la vida que cada uno de nosotros tenemos, sino que también es un espejo, pues, que refleja nuestra verdadera naturaleza. Nosotros queremos realmente ver tal como somos, hablando en la condición espiritual. Tenemos que ver ese reflejo a través de la palabra, a través de su verdadera naturaleza. Cuando recibimos con mansedumbre esa palabra implantada, la cual puede salvar, nos dice Santiago, nos volvemos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por otro lado, el que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural y luego se va y olvida lo que vio. Bueno, aunque la palabra refleje su naturaleza, no presta atención, no tiene convicción. Las personas que son necias, pues, no se resuelve a corregir las deficiencias, no llora lágrimas de remordimiento por su condición. Entonces, cuando el pueblo de Dios oyó la lectura de la ley, se vieron a sí mismos
como realmente eran, y por supuesto que no les gustó lo que vieron. Se entristecieron precisamente por el hecho de que no habían estado guardando los mandamientos de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la misma luz que ilumina nuestro camino también expone nuestros defectos. Nos alumbra a nosotros del mismo modo que alumbra el camino que tenemos por delante. Entre más nos acercamos a la luz, más se exponen nuestros defectos. Si queremos, podemos evitar la luz para que no se vean nuestras imperfecciones, ¿verdad? O bien, podemos acercarnos a la luz para identificarlas y entregarlas al Señor para que Él nos las corrija. La adoración que se rinde por medio de la predicación o de las enseñanzas de la palabra nos expone a la luz. Entonces, mire, vamos a entrar a ver un aspecto muy importante, que la palabra madura nuestra fe. Esa es una realidad. Yo, ¿cómo podría haber sido persuadido por la palabra si no la hubiera estudiado hace tantas décadas atrás para conocer al Señor? Y luego ¿cómo yo puedo madurar mi fe? En Romanos 10:17 se lee: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos hace ver pues que la única fuente de la que emana la verdadera fe en Dios es el conocimiento de la palabra de Él. En la oración que elevó a Dios por sus discípulos, Jesús dijo: tu palabra es verdad. Juan 17:17. Los cristianos hebreos fueron tachados de inmaduros por ser inexpertos en la palabra de justicia. Y esto nos lo dice en Hebreos 5:13. El autor de la epístola les había dicho anteriormente, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, noten, que nos deslicemos. O sea, aquellas personas que dicen que no se puede caer de la gracia, que uno siempre es salvo por gracia, porque un día obedeció al Señor, un día fue bautizado. Eso es un error. Aquí dice, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que caigamos, pues, en otras palabras. Sin la constante exposición a la palabra de Dios, no podremos crecer en el Señor. Por eso el apóstol Pedro nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es alimento para el alma. Solo el conocimiento del Hijo de Dios puede elevarnos al nivel deseado de madurez, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto lo tenemos en Efesios 4:13. También el apóstol Pablo dijo aquí mismo en Efesios, leyendo los versos 14 y 15 de este capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros podemos ver pues que la adoración que se rinde al recibir la palabra es una gran manera de madurar en el Señor. Podemos nosotros ver varias situaciones muy importantes en lo que diré a continuación. Quizás de una u otra manera ya lo he expresado en estos dos mensajes que estoy transmitiendo acerca de la importancia de predicar la palabra. A veces se oye entre los cristianos un clamor por menos predicación y más adoración. ¿Y cómo es eso? Menos predicación y más adoración. Si usted le ha venido poniendo cuidado a todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, y lo que vamos a seguir viendo en el resto de esta clase, la palabra de Dios, el aprendizaje, el escucharla, es adoración a nuestro Señor. Implícita en este clamor de menos predicación y más adoración, que algunos dicen, está la idea de que ni la predicación ni la enseñanza forman parte de la adoración. Yo creo que esta situación es puesta por Satanás en las mentes de cristianos que empiezan a pensar así, sobre esa manera, y sobre todo en la mente de predicadores que de una u otra manera quieren minimizar el tiempo que hay que dedicar a la enseñanza de la palabra. La predicación bíblica debe ser imaginada dentro del contexto de la adoración. El culto de adoración debe crear una atmósfera que estimule a la audiencia a reaccionar con el mayor entusiasmo a la lectura y proclamación de la palabra. La predicación y la enseñanza de su palabra deben hallar la más amplia recepción en el corazón de los contritos adoradores de Dios. Después de que el Señor Jesús contó la parábola del sembrador, Él explicó en respuesta a una pregunta de sus discípulos, explicó que la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. A esta parábola realmente debería llamársele la parábola de los corazones. En realidad, Jesús no estaba enseñando acerca de la siembra de la semilla, sino acerca de la clase de corazón que se necesita tener para recibir la semilla. La semilla se siembra por todos lados y cae en diferentes clases de tierra que representan diferentes clases de corazón. La tierra buena, que representa al corazón bueno, es la que recibe la semilla y le permite germinar y dar fruto. Así debe ser precisamente el corazón de un verdadero y sincero adorador de Dios. Pero mire, vamos a ver otro aspecto muy importante en relación a esta lección de la importancia de predicar la palabra como parte de nuestra adoración al Señor. Le hago énfasis, hermanos y hermanas, que estoy tratando el tema de la adoración y que esto es parte de la adoración. La importancia de la predicación en la adoración que tuvo la iglesia primitiva. Eso es algo grandioso, hermanos.
Es dudoso que los apóstoles y los dirigentes de la iglesia primitiva trataran de reducir el culto a un breve periodo de tiempo. No se ve esa situación. El objetivo de ellos era rendir culto a Dios apropiadamente y tomarse el tiempo necesario para oírlo. Todos los indicios apuntan a que las predicaciones o las enseñanzas ocupaban una considerable cantidad del tiempo dedicado al culto. Por eso es que nosotros podemos ver que varios de los dones espirituales que la iglesia primitiva usó en el culto eran dones de impartir la palabra. Se le dio una gran importancia al impartir la palabra. No fue algo secundario, no fue algo, si podemos, cantemos y cantemos y cantemos y cantemos, oremos, oremos y oremos y oremos, y poco de la palabra. No se da esa situación, no hay manera de entenderlo, que la iglesia procedió y tuvo esa actitud en relación a la palabra, las iglesias en el primer siglo. Los miembros que tenían el don de profecía eran predicadores o maestros que recibían sus mensajes de Dios. Recuérdense que en ese tiempo estaban en vigencia los dones naturales, que cesaron cuando se dio la revelación completa, por supuesto. Entonces, los miembros que tenían el don de profecía eran predicadores o maestros que recibían sus mensajes de Dios por medio de la inspiración milagrosa. Los dones de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia eran dones de impartir la palabra por medio de la enseñanza. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, los versos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, si usted mira acá las diferentes situaciones que aquí se dan, mire, palabra de sabiduría, luego palabra de ciencia, luego a otro dice fe, a otro dones de sanidades, ¿ve? Por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía. ¿Qué es profecía? Es predicar, es enseñar. Ya en otras clases hemos visto que yo, por ejemplo, ahorita estoy profetizando. El significado de la palabra profetizar es enseñar. No necesariamente tiene que ser hablar de lo que va a pasar en el futuro, que por cierto lo que está por venir en el futuro ya es muy poco, solamente cuando hablamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Luego dice a otros discernimiento de espíritus, ¿ve? A otros diversos géneros de lengua. Pero acuérdense que en otra parte el apóstol Pablo está, como no es ese el estudio, no me paso a ello, pero está hablando de, cuando dice géneros de lengua, tiene que haber un intérprete. No simplemente tenía que empezar a hablar sin que hubiera un intérprete, porque entonces no había
edificación. Y ahí a continuación, mire, lo dice, interpretación de lenguas. Entonces es bien claro, pues, el aspecto de la enseñanza. Por eso, el apóstol Pablo mandó a los que habían recibido los dones de enseñanza que los usaran en el culto de adoración. En ese tiempo, los dones sobrenaturales, si era necesario, eran válidos que los usaran para poder realmente edificar. En 1 Corintios capítulo 14, versos 5 y 6, noten lo que se nos expresa también por el apóstol Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, o sea, que enseñen, pues. ¿Ve? Porque mayor es el que profetiza, el que enseña, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Miren qué claro. Era necesario. Esos grupos religiosos que hoy en día dicen que pretenden que tienen el don de lenguas, es una clara farsa, es una mentira, porque esos dones milagrosos sobrenaturales cesaron, terminaron. La iglesia ya no los necesita. La palabra ha sido revelada en su totalidad. Ahí tenemos la Sagrada Escritura con los 66 libros suficientes para que nosotros podamos cultivarnos en esa palabra y de esa manera podamos adorar a nuestro Señor. Verso 6 del capítulo 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, miren lo que les dice: ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia, o con profecía, o con doctrina? O sea, ¿qué aprovecha si yo voy con todos estos alardes y si no hay edificación, en otras palabras, para la iglesia? Instó pues a los cristianos a desear el don de la profecía, o sea, la enseñanza, de modo que pudieran enseñar a edificar en el culto de adoración. Pero miren, les dice en el verso 3 de este capítulo 14 de 1 Corintios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, y yo le agrego, sin ningún problema, para exhortación y para consolación. Bien claro. Ese es el propósito de la enseñanza de la palabra de nuestro Señor: que edifique, que exhorte y que dé consuelo. En el culto de adoración que se llevaba a cabo en Corinto, estaban incluidos los que hablaban palabras de profecía, de enseñanza, palabras de revelación, palabras de interpretación. No se les minimizó ni se les desanimó en el uso de estos dones. Solo se les animó a hablar con el fin de edificar y a hacerlo de una manera ordenada. Porque miren lo que dicen los versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Gloria a Dios. Yo les digo a la hermandad, no solo de aquí, de mi país, de El Salvador, la hermandad de Centroamérica, de Suramérica, de México, de Estados Unidos. La hermandad me limito pues al campo de habla hispana, pero evidentemente que el aprendizaje incluye a todas las lenguas. Yo les animo, hermanos, que estudien la sana doctrina, que no se descuiden, que no practiquen un cristianismo solamente
o desde el punto de vista emocionalista. Está bien tener emociones porque es parte de nuestra contextura, de nuestro ser, ¿ve? Pero hermanos, no descuidemos la sana doctrina, la doctrina neotestamentaria, porque eso es lo que hace que hayan desviaciones dentro de las iglesias de Cristo por olvidarse de estudiar y poner en práctica la sana doctrina, y evidentemente cuando se apela más al emocionalismo, entonces se va a ir alejando de lo que nuestro Dios edificó, construyó en la iglesia primitiva, la iglesia que estableció el día de Pentecostés. Cuando el apóstol Pablo visitó la iglesia que estaba en Troas, él predicó hasta la medianoche. Y mira, aquí le quiero decir algo. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, mire, todas las veces que prediquemos, comencemos 7 de la noche, lleguemos a las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana. Y después siguió hablando con los hermanos por largo tiempo hasta que amaneció. Hermanos, este es un caso aislado y no debe usarse como texto para justificar la predicación de sermones exageradamente largos. Mire, yo tengo por norma en estos estudios que doy desde el día del Señor, en la tarde que doy Eclesiastés y Job, el día sábado y domingo, el día lunes, este día miércoles, tengo por norma enseñar 45 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que la mente puede percibir con mayor facilidad. Ahora, es evidente que yo quisiera seguir enseñando 2 o 3 clases más sobre el tema que estoy presentando, porque a mí me emociona el enseñar la palabra de Dios, y a veces yo siento que quisiera dar más o terminar el tema que estoy enseñando, pero también yo debo de considerar el centro de atención mental de cada persona para percibir y para que se grabe lo mejor. No agarremos este texto en esa base de que nuestras predicaciones, mire, yo he oído predicadores que predican 1:30, hermanos. Eso es cansado, sinceramente es cansado. Realmente estar en sermones de 1:30, hay que ser consecuentes en esta situación. ¿Ve? Tenemos que hacer las cosas decentemente y en orden, hermanos, como debe ser. Yo una vez estuve, hace ya muchos años, hermanos, fuera de mi país. Nunca digo el nombre del país para no ofender a nadie, pero pasaba el director de cantos, dirigía himnos y predicaba, y pasaban 3 predicadores, cada uno 20 minutos, cada uno, hermano. De ahí el predicador predicaba 1:30, 1:30, hermano. Cuando pasaba el director de cantos encargado para hacer el llamado, cantaba por 20 minutos, pero a la vez predicando. Entonces daba a entender como que el sermón no había servido, y yo voy a remachar la enseñanza. Hermanos, eso es cansado. Yo les pido a todos ustedes
seamos personas estudiosas de la palabra de nuestro Dios, pero también a los predicadores les hago un llamado, que seamos justos. Tampoco no les estoy diciendo que demos leccioncitas de 10, 15, 20 minutos y punto. Yo les estoy poniendo como ejemplo mis mensajes que tienen 45 minutos. Creo que es más que suficiente. Por eso, hermanos, cuando estoy hablando de esta situación del apóstol Pablo, es un caso aislado y no debe usarse como texto para justificar la predicación de sermones que sobrepasen ese tiempo. No obstante, es un indicio de la solicitud, pues que los cristianos de Troas oían la palabra de Dios. Esta misma solicitud había sido demostrada anteriormente por los que estaban en Berea y que dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las predicaciones y las enseñanzas eran componentes esenciales del sistema que mantenía con vida a la iglesia primitiva, tanto en la vida diaria como en el culto. Pues dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, Hechos 5:42. A menudo ellos dieron su enseñanza en medio de amenazas, en medio de persecución. Cuando se les dio orden de no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mire lo que los apóstoles Pedro y Juan dijeron. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Incluso, habiendo sido encarcelados y liberados por segunda vez, y habiendo recibido instrucciones de un ángel, mire lo que dice en Hechos 5:21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Voy a terminar con esta última parte que quiero tomarla en cuenta en este estudio de la importancia de predicar la palabra. Y hablo acerca de la comunión con Dios por medio de su palabra. El concepto de comunión se asocia más a menudo con la participación en la cena del Señor. Muchas veces es lo que nosotros pensamos, y yo ya he hablado de la adoración a través del memorial de nuestro Señor Jesucristo, y en ningún momento estoy hablando en el sentido de minimizar lo que es la cena del Señor. Hemos indicado que la adoración también es comunión con Dios. No obstante, no hay otra expresión de adoración que pueda cerrar el ciclo de comunión tan objetivamente como lo hace la lectura o la predicación de la palabra. Es la forma más palpable que ha escogido Dios para tener comunión con nosotros. Tanto en la oración como en el cántico, nosotros le hablamos a Dios. Por medio de la palabra, Dios nos habla a nosotros. La adoración que se rinde por medio de la oración le expresa a Dios los anhelos de nuestro corazón.
La adoración que se rinde por medio de oír su palabra es el acto por el cual abrimos nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, que la función de predicar equivale a proclamar o a anunciar las buenas nuevas de Dios. La palabra griega kerigma, que se traduce por anunciar o por proclamar, noten lo que dice Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Segunda Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando la predicación anuncia este mensaje a los hombres de un modo totalmente tranquilizante, totalmente convincente, totalmente inspirador, ella se conjunta con el canto, con la cena del Señor y con todo lo demás que concierne a la adoración en ese espíritu de querigma que les he presentado en el sentir que nos presenta la palabra de Dios de anunciar o de proclamar. La función pues de predicar, al igual que la de profetizar, consiste en hablar en nombre de otro. Yo voy a terminar diciendo esta parte acá. En un sentido amplio, todo predicador legítimo es profeta. La predicación es el medio escogido por Dios para hablar a su pueblo cuando éste está reunido para adorar. Entonces los predicadores, por tanto, deben estar conscientes de que su función se reduce a hablar la palabra de Dios, dirigiendo precisamente la atención de los adoradores a Dios y a nadie más, no a mi persona. Es contraproducente para el proceso de la adoración la predicación que se haga cuando se tiene cualquier otro propósito, en otras palabras. Cuando el predicador es en verdad siervo de Dios y su mensaje es precisamente el mensaje de Dios, Dios usa la voz del predicador para proclamar su palabra. Cuando la asamblea escucha el mensaje de Dios siendo anunciado y responde a ese mensaje alimentándose en él, ella está honrando a Dios. Y eso es lo mejor que debemos de comprender, mis amados hermanos y hermanas. Eso es adoración por medio de oír y por medio de recibir la palabra. El adorador tiene verdadera comunión con Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios bendiga a cada uno de nosotros en que cada día de nuestras vidas seamos más adoradores y estudiosos de la divina palabra. Bendiciones para todos. Amén. Amén.